¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al curso de física. Mi nombre es José Taboada y el día de hoy vamos a trabajar el tema de magnitudes vectoriales número 1. Se les recuerda pues a los alumnos de primero de secundaria que se va a tocar bastante, van a haber varios capítulos de magnitudes vectoriales porque son el sustento, son la base de todo el curso de física. Entonces, yo les sugiero que estén bastante atentos a la clase, que tomen nota de todo lo que puedan. Al final del video van a ver algunas indicaciones, así que por favor estén atentos. Puedes pausar, puedes retroceder cuando tú lo creas conveniente. Bien, vamos a comenzar de una vez con el desarrollo del tema. Y lo primero que quiero comentarte, si vamos a hablar de magnitudes vectoriales, lo pertinente es que hablemos de una magnitud. Una magnitud, como lo hemos indicado ya en clase, es todo aquello que uno puede medir. Por ejemplo, en el aula, ¿qué se puede medir? La longitud de la pizarra, el área de la pared de repente, la temperatura en el aula, el tiempo que tarda la clase de física o de inglés, etc. La intensidad de corriente eléctrica también, cabe mencionarla. Lo cierto está en que una magnitud es toda aquella propiedad de la materia que tú puedes medir. Las magnitudes, según su naturaleza, se pueden clasificar en dos tipos: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Voy a colocar tres ejemplos de cada una de ellas. En cuanto a las magnitudes escalares, vamos a colocar al tiempo, a la temperatura y también a la masa. Y en cuanto a las magnitudes vectoriales, a la velocidad, aceleración y fuerza. A continuación te voy a colocar aquí oraciones. Te comento que algunas pueden tener sentido, otras no, y justamente quisiera que las analices para que al final tú tengas en cuenta de cuál va a ser la diferencia entre una magnitud escalar y una vectorial. Por ejemplo, la clase de física dura 1 hora hacia el este. ¿Tiene sentido esa oración? ¿Tiene sentido que yo indique que la clase de física dura 1 hora hacia el este, que también podría ser hacia el norte? Veamos la siguiente. La temperatura en Lima es de 20 grados Celsius hacia la derecha. ¿Tiene sentido esta oración? Me parece que no. Señorita Luna, véndame 2 kilogramos de arroz en diagonal hacia arriba. ¿Cómo es eso de que me va a vender 2 kilogramos de arroz en diagonal? ¿Tienen sentido estas oraciones? Desde luego que no. No tienen sentido. Y si yo te menciono, por ejemplo, el bus viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora hacia el norte, eso sí tiene sentido, porque tranquilamente yo te pude haber dicho que el bus viaja con 60 kilómetros por hora, pero de repente hacia el sur, o hacia el este, o hacia el oeste, etc. El auto desacelera a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Cierto? Porque también te pude haber indicado que el auto acelera. No es lo mismo acelerar que desacelerar. Ya lo vamos a ver más adelante. A una mesa se le aplica una fuerza de 40 newtons hacia abajo. Tiene sentido, es pertinente porque yo también te pude haber indicado que le apliques la fuerza hacia arriba o hacia la derecha, etc. Lo cierto está en que estas oraciones que están acá, estas tres que están abajo, tienen sentido, están bien escritas. Ahora, ¿por qué te he puesto esas 3 y 3? Porque las tres primeras hacen referencia a lo que son magnitudes escalares. En la primera oración te mencioné el tiempo, 1 hora. En la segunda oración te mencioné la temperatura. Y en la tercera oración te mencioné a 2 kilogramos de arroz que pertenece a la masa, corresponde a la masa. Entonces, no hay necesidad de que tú digas hacia el este, hacia la derecha o en diagonal cuando hablas de magnitudes escalares. Pero cuando hablas de magnitudes vectoriales como velocidad, aceleración y fuerza, sí es necesario que tú indiques una dirección. Eso es lo que lo diferencia. Las magnitudes escalares no requieren dirección para estar bien definidas. Las magnitudes vectoriales sí requieren dirección para estar bien definidas. Y para que la idea quede clara, te voy a poner aquí 3 experiencias que han sucedido durante una clase en algún momento de mi trayectoria como docente. Una vez yo saqué a un alumno a la pizarra y le dije,
Joven, a ver, dibuje usted un móvil, ¿no? Un móvil, un carrito, una esferita, con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿no? Y el joven me dibujó esta figura que tú puedes apreciar por acá, ¿no? Lo dibujó hacia la izquierda, mira, fíjate. De pronto, otro alumno salió y me dijo, profesor, ¿y no podría haber sido así? Después vino un tercer alumno y me dijo esto. Profesor, y así, un cuarto alumno me dijo esto. ¿Quién está bien y quién está mal? Por supuesto que todos están bien. Han hecho en la pizarra lo que yo les he indicado. Han dibujado un móvil con una velocidad de 20 metros por segundo. Pero ¿por qué lo han dibujado de una manera distinta? Lo que ha faltado acá, jóvenes, es que yo no especifiqué la dirección. Esa es la importancia de indicar la dirección a una magnitud vectorial como lo es la velocidad. Con la aceleración es algo similar, mira. Primero, te voy a colocar un móvil con una velocidad de 12 metros por segundo y este 3 metros por segundo al cuadrado que tú ves por acá es la aceleración. Y de eso ya hablaremos más adelante, pero es la aceleración. Y fíjate que la aceleración apunta a la derecha y la velocidad del móvil también apunta a la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar segundo a segundo? Si transcurre un segundo, la velocidad del móvil ya no va a ser de 12, se va a incrementar porque está acelerando. Ahora va a ser 15. Aumentó 3 unidades. Y un segundo después ya no va a ser 15, va a ser 18. Y un segundo después ya no va a ser 18, sino va a ser 21. Se está incrementando la velocidad de 3 en 3. Esa digamos que es la finalidad de la aceleración, ¿no? La aceleración provoca un cambio en la velocidad. Si te hubiera dibujado esta situación, igual, mira, es algo similar. Un móvil con 12 metros por segundo, pero con aceleración de 3 metros por segundo hacia la izquierda, es decir, en contra de la velocidad, lo que va a suceder es esto, mira. ¿Qué es lo que está pasando? El móvil está disminuyendo su velocidad segundo a segundo. ¿De cuánto en cuánto va disminuyendo su velocidad? De 3 en 3. Entonces, no es lo mismo que yo coloque una aceleración hacia la derecha que una aceleración hacia la izquierda. La diferencia la hace justamente esta flechita. Eso te marca la dirección de la aceleración. ¿Importa la aceleración? ¿Importa la dirección de la aceleración? Por supuesto que sí importa. Y en cuanto a la fuerza, ¿qué pasaría si yo le indico a un alumno que le aplique una fuerza de 50 newtons a la mesa? El alumno no va a saber qué hacer. De repente un alumno puede hacer esto. Otro alumno podría haber hecho esto. Otro alumno quizá esto. Y otro alumno quizá esto. ¿Te das cuenta? No le he especificado la dirección. Necesito especificar la dirección cuando yo hable de una magnitud vectorial, como lo son la velocidad, la aceleración y la fuerza. Requieren dirección para estar completamente definidas. Para estar bien definidas requieren una dirección. Las escalares no requieren dirección para estar definidas. Esa es la diferencia. Muy bien. Ya hablando de magnitudes, vamos a hablar ahora de lo que es un vector. Justamente, ya lo habíamos comentado, que el vector es justamente esa flechita que apareció, vamos a retroceder un ratito, esta flechita que apareció en la velocidad, la flechita que aparece en todos lados, mira, en la aceleración, en la fuerza, flecha por aquí, flecha por acá, flecha por allá. Esas flechas en física son llamadas vectores. Entonces podemos indicar que el vector es un elemento matemático necesario para representar una magnitud vectorial. Nos establece su dirección, ¿cierto? Si observamos al vector, el vector es el que decide la dirección de la magnitud vectorial. La forma geométrica de un vector se representa así. Plano cartesiano, el vector ya sabemos que es una flecha y se le coloca un nombre. Tiene también un módulo, ya hablaremos de eso más adelante. El módulo se representa simplemente con una minúscula, ¿no? Una letra minúscula que lleva el mismo nombre del vector. Es decir, si el vector se llama v,
se le debe colocar una flecha en la parte superior. Pero si yo me quiero referir a su tamaño, se debe colocar V, pero ya sin la flechita en la parte superior. Sé que es un poco engorroso, pero las matemáticas a veces son de esa manera. Si yo me quiero referir al vector, lo tengo que dibujar con su flecha en la parte superior. Pero si me quiero referir al tamaño del vector, le pongo el mismo nombre, pero sin la flecha. Y el vector también tiene pues una dirección. ¿Está bien? Este angulito que aparece por acá te va a representar la dirección del vector. De eso vamos a hablar ahora. Aquí está el resumen de lo que hemos comentado. V se lee vector V. V sin rayita, la parte superior, es el módulo del vector, que viene a ser el tamaño del vector. Recuerda eso, por favor. Y teta te indica la dirección del vector. ¿Por qué motivo, profesor, teta indica la dirección del vector? ¿Qué tiene que ver el ángulo con la dirección? Tiene mucho que ver, mira. Te voy a poner situaciones con diferentes ángulos para que tú te puedas percatar que importa el ángulo y es más, el ángulo establece la dirección del vector. Mira, si fuera el ángulo 30 grados, el vector se vería así. ¿Te das cuenta? En diagonal hacia la derecha. Y si el ángulo fuera 90 grados, un ángulo recto, el vector se vería así. Y si fuera 180, el ángulo se vería así, apuntando a la izquierda. ¿Te das cuenta? ¿Está cambiando o no está cambiando la dirección del vector? Por supuesto, eso va a depender del ángulo. Y si el ángulo fuera 10 grados, bueno, también apuntaría en diagonal, ¿no es cierto? Como este caso. Entonces, muchachos, que quede claro que el ángulo teta, ¿está bien? Que es el ángulo formado entre el semieje X positivo y el vector, ese ángulo teta te da la dirección del vector. También tenemos que hablar de la forma cartesiana del vector. Estoy colocando acá líneas cuadriculadas para que nos puedan ayudar a resolver los problemas. Necesitamos un plano cartesiano, un vector, al cual le voy a llamar V, y quiero que te percates de algo. Este vector V apunta hacia arriba, pero también apunta a la derecha. Si tú te puedes percatar, apunta hacia arriba, pero también apunta a la derecha. Entonces, se puede decir que el vector tiene dos componentes. Una componente a la derecha, una componente en el eje X, la cual se le llama componente horizontal, y una componente en el eje Y, ¿no es cierto?, hacia arriba, que vendría a ser denominada componente vertical. Eso hay que tener presente. Entonces, como el vector tiene una componente horizontal y una componente vertical, tú puedes expresar al vector de esta forma, mira, como si fuera un punto en el plano cartesiano. Acá se coloca la componente horizontal, primero se coloca la componente horizontal, punto y coma, y aquí vas a colocar la componente vertical. Recuerda, primero la componente horizontal, ¿cierto? La componente en el eje X, y luego colocas la componente vertical, la componente en el eje Y. Estas son las llamadas componentes rectangulares del vector V. Veamos algunos ejemplos rápidamente. Líneas cuadriculadas y vectores. Tengo acá 6 vectores. Empecemos. El vector A, por ejemplo. Vamos a hallar las componentes rectangulares. El vector A apunta hacia arriba y también a la derecha. Por lo tanto, fíjate bien, apunta hacia arriba. ¿Qué tamaño tendrá hacia arriba? Fíjate bien. 1, 2, hasta ahí, ¿no? Y hacia la derecha sería 1, 2 y 3. Por lo tanto, estas serían sus componentes y su forma cartesiana sería de esta manera. Vector A igual a 3, punto y coma 2. ¿Por qué 3, profesor? Muy bien, porque 3 es la componente horizontal. Recuerda, la componente en el eje X. Hay 3 unidades en el eje X. Mira, 1, 2 y 3. Y 2, porque esta es la componente vertical, la componente en el eje Y. Fíjate hacia arriba, 1, 2. ¿Te das cuenta? Vamos a ver el vector B. ¿Cómo sería el vector B?
El vector B apunta hacia abajo y también apunta a la izquierda. Por lo tanto, sus componentes serían de esta manera. Ahí lo tienes. Una componente horizontal de tamaño 1 hacia la izquierda y una componente vertical de tamaño 1, 2, 3 hacia abajo. Por lo tanto, se va a escribir de la siguiente manera. Menos 1, punto y coma, menos 3. Profesor, ¿por qué es negativo? Muy bien, porque está apuntando hacia la izquierda. ¿Y por qué así? ¿Y por qué acá también negativo? Porque está apuntando hacia abajo. Cuando apunte a la izquierda y hacia abajo, en ambos componentes sería negativo. Si es que apunta a la derecha, profesor, ahí es positivo. Y si apunta hacia arriba, también positivo. ¿Está bien? Hacia la derecha, positivo. Hacia arriba, positivo. Hacia la izquierda y hacia abajo es negativo. Veamos ahora un ejemplo con el vector C. El vector C apunta hacia abajo y también a la derecha. Por lo tanto, sus componentes rectangulares serían las siguientes. Entonces su forma cartesiana del vector C sería 2, punto y coma, menos 3. Como tú puedes apreciar, la componente horizontal es 2, mira, 1, 2, y la componente vertical es 1, 2, 3. Negativa porque está hacia abajo. Vector D. El vector D apunta hacia arriba y también apunta a la izquierda. Sus componentes serían estas que están acá y su forma cartesiana sería definitivamente esta, ¿no? Menos 2 como componente horizontal, ¿no es cierto?, a la izquierda, y 1 hacia arriba como componente vertical. Mira estos casos particulares, el vector E y el vector F. Primero comencemos con el vector E. El vector E apunta únicamente hacia arriba, por lo tanto no va a tener componente horizontal. Sería 0,2. ¿Por qué 0, profesor? Sería 0, ¿sabes por qué? Porque no hay componente horizontal. Fíjate bien, el vector E no apunta ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por lo tanto, sería 0 el valor de la componente horizontal. Pero sí tiene componente vertical, ¿no? Sería 2 unidades, porque hay 2 cuadraditos, mira. 1, 2. Sería de esta manera. Y el vector F tiene componente horizontal, ¿no? Sería 1, 2 a la izquierda, ¿no? Pero no tiene componente vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, su forma cartesiana sería de esta manera. Menos 2 hacia la izquierda y 0 porque no está apuntando ni hacia arriba ni hacia abajo. Muy bien. Te recuerdo que puedes tomar nota de repente o puedes pausar el video para que tú puedas recordar o volver a repetir algo de lo que hemos mencionado y analizar. Está bien, toma nota de lo que tú creas pertinente, por favor. Puedes pausar el video, puedes retroceder. Muy bien. Ahora vamos a hablar finalmente, ya para terminar con el tema de hoy día, acerca de lo que es un módulo de un vector. Ya me parece que te lo he mencionado con anterioridad. El módulo de un vector viene a ser el tamaño del vector. Es cuánto mide el vector, qué tan grande es. ¿Está bien? Es el valor numérico del vector. Por ejemplo, en el caso de la velocidad, el módulo sería el valor numérico, o sea, solamente sería 20 metros por segundo. Eso es el módulo. Y la dirección de la velocidad te la da pues esta flechita. ¿Cómo se llama esa flechita? Vector. Esa flecha te establece la dirección de la velocidad. Y en el caso de la fuerza, el módulo sería 180 newtons, o sea, su valor numérico, ¿te das cuenta? Y su dirección sería la flecha, o sea, el vector. Ejemplos sobre el cálculo del módulo de un vector, ya para finalizar. Tenemos por acá plano cartesiano, el vector, su componente horizontal, su componente vertical, y la forma para hallar el módulo del vector cuando te dan las componentes horizontales y verticales sería de esta manera. El módulo del vector v sería la raíz cuadrada de la componente horizontal elevada al cuadrado más la componente vertical elevada al cuadrado. ¿Está bien? Toma nota de esta fórmula. Con esta formulita nosotros vamos a hallar el módulo de cualquier vector
siempre y cuando tengamos el valor de su componente horizontal y el valor de su componente vertical. A ver, veamos algunos ejercicios. Tenemos 4 vectores. Primero que nada, como paso número 1, necesariamente tenemos que tener la forma cartesiana del vector. Y en este caso, como tenemos líneas cuadriculadas, es muy sencillo. Primero, vamos a ver cuáles son sus componentes. Componente horizontal, 3, y componente vertical sería 2 hacia arriba, ¿no? 3,2. Ahora vamos a hallar su módulo, con la fórmula anterior que hemos mencionado. Sería raíz cuadrada de la componente horizontal, que vale 3, al cuadrado, más la componente vertical elevada también al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, y 2 al cuadrado es 4. 9 más 4 sería 13. Por lo tanto, el módulo de A sería raíz de 13. ¿Sí? Si no se puede sacar raíz cuadrada, lo dejas ahí nomás indicado. ¿Está bien? Módulo de A entonces es raíz de 13. Y en cuanto al vector B, recuerda que primero tenemos que tener su forma cartesiana, por lo tanto vamos a ver cuáles son sus componentes. Apunta hacia abajo y hacia la izquierda, por lo tanto, menos 1, punto y coma, menos 3, porque está hacia abajo. Y su módulo se va a hallar de la siguiente manera. Menos 1 al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado nos sale 1. Y menos 3 al cuadrado nos sale 9. 1 más 9 sería 10. Por lo tanto, el módulo de el vector acá sería el vector B, sería igual a raíz de 10. En cuanto al vector C, sus componentes serían 4 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Por lo tanto, en 3 es negativo. Su módulo se calcularía de la siguiente manera. 4 al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, menos 3 al cuadrado sería 9, 16 más 9 sería 25, y la raíz cuadrada de 25 sería 5. Y en este caso particular, acá, por favor, quiero que te fijes bien, no es necesario, digamos, aplicar la fórmula, porque recordemos que el módulo es el tamaño del vector, y como tenemos líneas cuadriculadas, podemos contabilizar. 1, 2, 3. Ese va a ser el módulo de D, 3 unidades. Ahora, siguiendo estrictamente la fórmula, vamos a tener que llegar al mismo resultado. Va a tener que salirnos 3. Veamos cómo sería. Primero lo expresamos en forma cartesiana. Sería simplemente 0,3. Recuerda que 0 está escrito acá porque no tiene componente horizontal. No está orientado ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por lo tanto, en el componente horizontal colocaríamos 0. Y 3 unidades porque está dirigido hacia arriba, ¿no? Si aplicamos estrictamente la fórmula, tendríamos que el módulo de D es igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, y 9 más 0 sería 9. La raíz cuadrada de 9 es 3, con lo cual estamos comprobando lo que hemos dicho al principio, ¿no? En este caso no era necesario aplicar la fórmula, sino simplemente contabilizar los cuadraditos. Tengan mucho en cuenta eso. Muy bien. Para finalizar, la tarea que te vamos a dejar es la siguiente. Número 1, vas a terminar de ver el video, ¿ya? Porque recuerda también que puedes acá pausar el video, retroceder, por si te perdiste alguna información. Punto número 2, vas a acceder a la segunda parte del video. En la segunda parte del video lo que voy a hacer es desarrollar en la pizarra, a modo de refuerzo, de repente unos cuantos problemitas, algo corto, y al final de ese segundo video van a haber algunos problemas propuestos a modo de tarea. ¿Está bien? Eso va a estar al final del segundo video. Tienes que ver el segundo video para que puedas acceder a la tarea. Te voy a dejar algunos ejercicios. Tú los vas a desarrollar en tu cuaderno de física. Lo terminas de desarrollar y le tomas una foto. Lo puedes tomar con el celular de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, etc. Le tomas una foto y me lo envías a mi correo personal en formato de imagen. ¿Ya? Eso no quiere decir que no va a estar en tu cuaderno. Tiene que estar en tu cuaderno para que cuando ya se retorne a clases se pueda pues revisarlo. Ten en cuenta eso. Eso sería todo, jóvenes, por hoy. Muchas gracias.
Estamos viviendo una situación bastante complicada con el tema de la pandemia de coronavirus, pero sé que lo mejor que podemos hacer es hacer caso a nuestros padres, no desesperarnos, tratar de mantener la calma. Sé que algunos quisieran salir desesperadamente de sus casas. Bueno, pero esperemos pues que por el bien de todos, el sacrificio que estamos haciendo hoy valga la pena el día de mañana por todos nuestros seres queridos. ¿Está bien? Entonces, por favor, lo mejor que puedes hacer por ahora es quedarte en tu casa. Quédate en casa, no te olvides, por favor, alumno. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta otra oportunidad.